Adela, y buen día a todas. Qué gusto encontrarnos otra vez por acá. Y bueno, si alguna no tuvo la oportunidad de estar en la última charla que compartimos, me encantaría que pudiéramos recordar que el tema principal en el otro encuentro fue acerca de una palabra griega que es anástasis, que tiene que ver con una restauración de una vida sobrenatural, ajá, que tiene que ver con levantarse, ¿sí? Y entonces veíamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso de qué manera se conecta con nosotros? Eh, bueno, podíamos recordar a María Magdalena, ¿no? Como veíamos, cómo a su alrededor estaban sucediendo cosas sobrenaturales y lamentablemente por estar enfocada en el dolor, en la tristeza y por ir en la búsqueda, ¿no? De un cuerpo y no de un Dios resucitado, dejó pasar inadvertidos todos estos sucesos y que muchas veces nosotros estamos de la misma manera, ¿no? Entonces nos hacíamos algunas preguntas acerca de ¿a quién buscamos? Cuando decimos que buscamos a Dios, ¿a quién estamos buscando realmente? Ajá. Y estamos buscando a un Dios vivo y tenemos que creer que es un Dios vivo y verdadero, que Él está, que Él es eterno y que permanecerá por los siglos de los siglos, ¿sí? A veces nuestras actitudes nos hacen denotar que no creemos en un Dios vivo cuando eh, no acostumbramos tener una comunión constante con Él, cuando nuestras actitudes muchas veces no le glorifican, ¿no? Hacemos cosas pensando que Él no nos mira, ¿no? Y se escucha fuerte, pero a veces creemos que es un Dios muerto, ¿no? Porque no nos está viendo, porque no nos escucha, porque no nos va a responder, porque tal vez Él no tiene el poder ni el querer para hacer en esta necesidad en la que yo estoy. Y nos reflexionábamos sobre eso y nos quedábamos como con una tarea práctica de pensar, bueno, ¿cuáles serán aquellas esquemas, ¿no? mentales o aquellas fortalezas que me impiden realmente ver a un Dios vivo, realmente creer en un Dios vivo, ¿no? Entonces nos habíamos quedado como con esa idea en donde teníamos que el Señor nos ayudara a que se derribaran esas fortalezas, ¿no? Para empezar a tener un nuevo conocimiento de Él, un crecimiento, una avidez que antes no habíamos experimentado. Entonces, bueno, en base a eso, dejamos ahí puntos suspensivos con la enseñanza, para dejar de tener una comunión que solamente gira alrededor de un altar del sacrificio, ¿no? Donde podemos ver a nuestro Cristo crucificado, sino tenemos que verlo también resucitado y como un camino que Él ya abrió para tener libre entrada al Padre. Ajá. Y bueno, en base a esto, hoy vamos a hablar acerca de otra palabra griega, ¿no? Me gusta mucho hacer énfasis en eso porque las palabras son muy enriquecedoras. Y esta palabra que vamos a ver hoy y en la cual gira nuestra enseñanza, nuestro tema es ginosco. Ajá. Es la palabra ginosco. Y esta palabra ginosco tiene que ver con conocimiento. Le voy a pedir a Anabela o a quien esté al control que me pueda permitir compartir pantalla, por favor. Vamos a ver en un momentito más. Ahí intento, ¿eh? Ahí está. Ahí está, exacto, sí, muchas gracias, sí, ahí está. Entonces, bueno, continuando con esta reflexión, ¿no? Que decíamos acerca de anástasis, de que tenemos un Dios vivo y verdadero y tenemos que enfocarnos en buscar justamente, ¿no? Justamente a Él, a nuestro Dios vivo y verdadero. Un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que responde, un Dios que atiende, ¿sí? Y
Y bueno, aquí en vista de esta palabra ginosco, como les decía, que tiene que ver con conocimiento. Y conocimiento, no un conocimiento intelectual que solamente se basa en acumulación de información, sino en un conocimiento personal, en un conocimiento a través de experiencias. A eso hace referencia la palabra ginosco. Ajá. A algo que yo llego a conocer a través de una experiencia personal. ¿Sí? Así es que no es lo mismo que alguien me hable, por ejemplo, estando en México, acerca de qué es el mate, y me puede explicar muchísimas cosas, ¿no? O eso me pasó a mí. Me puede explicar muchas cosas, bueno, todos los componentes y a qué sabía incluso, y la descripción más detallada me podía acercar a qué era eso, ¿no? Pero hasta que no tuve la experiencia de probarlo, de verlo, de olerlo, de degustarlo, yo pude dar una opinión acerca de eso y pude decir, realmente, me gusta, no me gusta, quiero continuar bebiéndolo, ¿no? O me encanta todo este tema social que está alrededor del mate, ¿no? Y todas las cosas, pero es a través de mi experiencia. Ajá. Eso tiene que ver con ginosco. Yo llegué a ginosco hasta que probé el mate, ¿sí? Tuve mi experiencia personal. Por hablar de un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero en esta ocasión, siguiendo en este tema acerca de la búsqueda de un Dios vivo, de tener un encuentro con nuestro Dios vivo. Ajá. A esto hace referencia la palabra ginosco. En Juan 17:3 dice la palabra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, y esto es la vida eterna, que te conozcan. ¿Sí? Está diciendo, esto es la vida eterna, que te conozcan. Y ahí es en donde está la palabra ginosco. Y Él está haciendo esa alusión, nuestro Señor está haciendo esa alusión con el Padre en esta palabra que llega a los oídos de los discípulos. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y no pensamos que la vida eterna llega hasta que ya no estamos aquí. Porque nosotros participamos de esa eternidad en nuestro encuentro continuo con el Padre. Y no con la intención solamente de llenarnos de letras en nuestra mente, de llenarnos de letras y de sabernos versículos bíblicos de memoria y de tenerlos registrados, incluso pegarlos en la pared y tener cuadernos y cuadernos tal vez de citas bíblicas memorizadas o enseñanzas. No, es más allá. Es un ginosco en donde cada característica o cada cosa que yo puedo hablar de Dios se basa en mi experiencia personal, no en algo que otro me ha dicho. Porque si no estamos como Job, de oídas te había oído. Y a veces es muy triste pensar que nuestra vida de comunión con el Señor se basa en eso, en lo que el otro me dijo de Él. Y hermanas, como decíamos en la clase, en la enseñanza anterior, el camino está abierto. Todos tenemos la libre entrada, el libre acceso para tener un ginosco, para tener un cúmulo de ginosco en nuestra vida, para participar de la vida eterna ahora. Esta es la vida eterna, que te conozca, decía así. Así es que oramos. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí. Estamos aquí reunidas y tú eres el único motivo que nos trajo aquí, Señor. Así hablamos a nuestro corazón y a nuestra alma. Tú eres el único motivo que nos trajo aquí.
Y tu voz es la única que vale la pena escuchar y tus palabras las que anhelamos recibir. Y tú eres fuente de agua viva, Señor. Y hoy oramos porque esa fuente de agua viva, Señor, nos sacie, nos llene, Señor. Y también nos dé la avidez de volver a beber de esta agua continuamente. Padre, en el nombre de Jesús, hoy les decimos a nuestros ojos que estén abiertos, a nuestros oídos también que estén abiertos para escucharte, para verte, para que tú seas revelado, amado, a nuestras vidas. Más revelación de ti, Señor. Que nuestro corazón arda para ti. Aquí estamos. Transforma nuestra comunión, transforma nuestra relación contigo. Que todo lo que ya vivimos antes no tenga comparación con lo que esté por venir. Queremos dar esta oportunidad, queremos darnos esta oportunidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y bueno, entonces hacemos énfasis a la palabra ginosco. ¿Y cómo es entonces que podemos llegar a un conocimiento verdadero, un conocimiento personal con el Señor? Bueno, encontrándonos con Él. Por eso también dice, ven y conversa conmigo. Cuando nosotros queremos conocer a alguien o empezamos a conocer a alguien, lo hacemos a través de lo que conversamos con él o con ella, ¿no? Escuchamos lo que piensa, sus opiniones acerca de determinados temas, ¿no? El hecho de pasar tiempo con él nos hace saber a veces qué le gusta, qué no le gusta, y llegamos a un conocimiento más profundo, ¿no? Y todas las que son casadas, bueno, pasaron por ese proceso con sus esposos, ¿no? Que no fue lo mismo, ¿no? Que conocieron de ellos antes de casarse que después de casados, ¿no? Muchas se llevaron una sorpresa, van a decir. Pero la idea es esto del ginosco, el encuentro continuo personal basado en mi experiencia, ¿ok? Entonces vamos a mirar cómo justamente la comunión es la base de nuestro conocimiento, ¿ok? Y para eso tenemos, como estaba ahí en el flyer que compartieron, el Salmo 27:8. Me encanta cómo dice aquí el salmista, ¿no? Y está hablando acerca del Señor. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y esto afirma lo que hablábamos hace un momento, el llamado es para todos. Ajá. Y la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no porque el Señor los elija, sino porque hay una convicción en nosotros, ajá, de tomar la decisión de yo quiero, ajá, yo voy, ¿sí? Yo lo anhelo, yo estoy dispuesto. Muchos son los llamados, por eso esto es para todos. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es una invitación. Ahora, esta invitación no está basada, y otra vez vemos aquí, no está basada en el intelecto. Ajá. Está hablando del corazón, está hablando de un llamado más profundo de un debo. Bueno, es que yo debo de tener mi comunión con el Señor, mi oración con el Señor todos los días, ¿no? Y a veces ya nos tenemos ahí, yo debo, me hace falta, lo necesito, y la transformación es lo deseo. Hay un deseo ardiente en mí de que no puedo continuar, no puedo dar un paso porque necesito estar hablando con mi Señor, necesito hablar con Él. Señor, te necesito. Ajá. Quiero estar contigo, te anhelo, te deseo. Y este deseo es verdadero.
Y no solamente es una idea basada en un temor de, bueno, y si no oro con el Señor, mi día no va a estar bien. Sí, y si yo no hablo hoy con el Señor, yo sé que las cosas van a salir mal, y entonces empezamos a pensar en todo lo que podría pasar acerca de un Dios que castiga, ¿no? O que abandona. Y entonces hacemos el énfasis otra vez. El Señor está llamando a tu corazón, porque el salmista dice, mi corazón te ha oído. Es un llamado a tu corazón, es un llamado a nuestro corazón. Ajá. Es el llamado que hace. Ven y conversa, ven, porque hay un anhelo. Y entonces dice, mi corazón responde, a ese llamado, mi corazón, no mi intelecto, mi corazón. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente en nuestros encuentros de comunión con el Señor, ¿sí? Es de corazón a corazón. Y bueno, entonces podemos hablar, ¿no? De que generalmente nuestra vida, nuestras relaciones, ¿no? Siempre se basan en conversaciones, ¿no? Se basan en contactos, pero tenemos que identificar que unas conversaciones que son vitales son las que se dan solamente con nuestro amado. Ajá. Y esas conversaciones se dan de un plano vertical. Ese tiene que ser el mayor, nos tenemos que concentrar mayormente en estas conversaciones que se dan en un plano vertical más que en las del plano horizontal. Y a veces nosotros eh, eh, hemos hecho una conversión de la importancia, ¿no? Es para nosotros son más importantes las conversaciones horizontales, ¿no? Lo que tengo que contarle a mi mejor amiga, lo que le tengo que contar a mi esposo, lo que le tengo que contar a mi pastora o a mi pastor, lo que le tengo. Y entonces esas personas empiezan a tener mucha más importancia que lo que tiene el Señor. Y entonces yo tomo decisiones basada en el consejo que me da mi pastora o mi pastor. Y es muy bueno. Escuchamos a estas personas que Dios ha puesto con autoridad en nuestra vida. Pero Dios es Dios. Y nuestros pastores son igual como nosotros, seres humanos. Y a veces no lo entendemos, ¿no? Y también se equivocan al igual que nosotros. Estamos en esta misma condición. Que el lugar, que Dios tome el lugar que le corresponde en tu corazón y en tu vida, hermana. Que Dios tome ese lugar. Y ora con esto anhelándolo. Dios, toma tu lugar. A veces nos sentimos bien insatisfechas porque nadie quiere hablar con nosotros, no tenemos amigos, nos sentimos solas, estamos apartadas, estamos insatisfechas, porque nos vemos aisladas de la sociedad. Y el Señor dice, hey, yo estoy aquí. Él debe de tomar su lugar en nuestra vida. No tenemos que invertir. No tenemos que invertir la importancia de estas conversaciones. La conversación siempre vital será la que tenemos en un plano vertical con nuestro Señor. La más importante, la que me sacia, la que me alimenta. Y entonces puedo experimentar cómo de verdad Jesús es el pan de vida, que sacia cualquier necesidad que yo puedo tener, cualquier necesidad. Sí, esto es algo que debemos de tener en cuenta y también que nos debe llevar a reflexionar a todas, ¿no? Si en algún momento la opinión que alguien tiene sobre mi vida es más importante que la opinión que tiene el Señor, porque a veces ni siquiera la conozco. Y bueno, en base a hablar de las conversaciones, ¿no? Del encuentro, de la comunión, del verdadero conocimiento del Señor basado en mi experiencia, hoy vamos a hablar
de tres figuras que nos hacen referencia a nuestra comunión con Dios. Ajá. Y bueno, al hablar de estas tres figuras en este tiempo, vamos a buscar lo esencial de ellas, ajá, lo esencial de estas figuras. Y tal vez a la vista puede parecer que no hay ninguna relación entre ellas, ¿no? Por un lado vamos a hablar del ancla y después vamos a hablar de la vid y después vamos a hablar de la paloma, ¿no? Y pudiera parecer que no, que tal vez no hay ninguna conexión entre ellas. Y tampoco no son las únicas figuras que pueden hacer alusión a nuestra comunión con el Señor, porque hay muchas más, ¿no? Y estoy segura que podemos motivarnos después a hacer un estudio personal de qué otra figura me puede recordar acerca de mi comunión con el Señor, o de qué manera el Señor habla de mi comunión con Él, con una figura, ¿no?, que aparece en la Biblia. Entonces, bueno, el otro día, ¿no?, agregando una de estas figuras, pensaba en la escalera. En la Biblia habla de una escalera. Entonces, también ahí hay una figura de mi comunión con el Señor. Ajá. Pero bueno, hoy no vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca solo de estas tres figuras, ¿ok? Y bueno, quiero comenzar con el tema de la paloma. Y quiero decirlo como de manera personal, que esta es la primera figura que yo tengo presente en mi vida acerca de la comunión, y transformó por completo también mi visión acerca de mi cercanía con el Señor. ¿Sí? Y quiero compartir un poco acerca de esto. Y en Cantares 2:14 dice: mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Y me encanta esta cita, me encanta todo el libro de Cantares. Y yo las invito que, si ustedes dicen: Señor, yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero que mi corazón se encienda aún más de amor por ti, lean el libro de Cantares, bajo la guía del Espíritu Santo. Ajá. Lean el libro de Cantares bajo la guía del Espíritu Santo. Pidan al Espíritu Santo: guíame en este tiempo, y yo quiero deleitarme en este libro, entendiendo el concepto de un amor puro y sublime contigo, Señor. Y estoy segura que les va a sorprender. Hay cantidad de citas que enamoran. Ajá, yo puedo decir, mi libro es de mis libros favoritos y se los comparto porque leerlo una y otra vez enciende de verdad un fuego especial en mi corazón por el Señor. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la paloma. Y quiero enfatizar aquí cómo el Señor está hablando. Mi paloma se esconde detrás de las rocas. Dice: detrás de un peñasco en el precipicio, ¿no? Y es que está ahí escondida, no se ve a simple vista, ¿no? No se ve, la paloma está ahí escondida. Y generalmente las palomas se esconden porque son unos animalitos muy vulnerables, ¿sí? No tienen ningún sentido de defensa personal, ¿no? Entonces son unos animalitos bastante vulnerables, expuestos. Entonces tienen que acudir a ese tipo de peñascos o lugares, ¿no?, rodeados de piedras, de rocas, perdón, para poder estar protegidos y guarecidos, ¿no? Pero aquí dice: está ahí escondida, ¿no? Y lo que está llamando el amado a su amada es: déjame ver tu cara. Déjame ver tu cara. Y la paloma es una figura de nuestra comunión que evidencia que somos insustituibles, que somos únicas para el Señor. Porque nuestra cara, hermanas, nuestro rostro tiene características únicas. Ajá. Tiene características específicas. El rostro
es mi identidad. Ajá. Con el rostro me identifico, ¿sí? Y a través del rostro también me muestro. ¿Cuántas veces nosotros podemos percibir si una persona está feliz, está contenta, está triste, y es a través del rostro, ¿no? Nuestro rostro comunica, nuestro rostro expresa, nuestro rostro manifiesta también. Con nuestro cuerpo lo hacemos, pero es mucho más evidente nuestro rostro. Y nuestro rostro, como decía, es el que nos da identidad. Y solamente tenemos características únicas e irrepetibles que se manifiestan aquí, en nuestro rostro, ¿no? Incluso hay gemelos que son idénticos y, por ejemplo, las mamás que los han tenido pueden decir, sí, son idénticos, pero yo sé quién es uno y quién es el otro, porque hay algo, que yo puedo identificar. Y uno no sustituye al otro. Por eso aquí nuestro amado dice, déjame ver tu cara. Necesito verte a ti, a ti. Ya había, no sé, podemos decir, bueno, ya había Anabela, ya había Rosa, ya había Susana, ya había Amanda, pero necesito verte a ti, Adriana, a ti, porque tu rostro es único. Necesito mirar tu hermosura. Necesito mirar tu expresión, necesito mirarte a ti. Por eso, dice ahí, mi corazón te ha oído decir, porque es el anhelo de él. Es el anhelo, ven, déjame ver tu cara. Y después le dice, déjame oír tu voz. Y la voz es algo tan especial porque la voz crea vínculos que son, que son muy fuertes, vínculos que son incluso, ¿no? Podemos decir que antes de nacer, ¿no? Antes de nacer, y antes de que nuestras madres vieran nuestro rostro, por ejemplo, ¿no? Había un vínculo más allá de la parte física, y eso era la voz. ¿Cuántos bebés no salen del vientre de su madre y ya inmediatamente identifican, ¿no? Incluso cuando las personas le dicen, háblale a tu bebé, ¿no? Y sucede algo, sucede una paz, sucede una calma, porque la voz crea vínculos trascendentes. Y también nuestra voz, ¿sí? Puede, además de todo, generar ciertos decibeles, ¿no? Ciertos niveles en nuestra voz que también pueden llegar a expresarse emociones por medio de ella. Por eso el Señor dice, déjame oír tu voz. Quiero escuchar si tu voz está llena de temor, si tu voz está llena de alegría, si tu voz está llena de titubeos, si tal vez está siendo solo quebranto y gemidos, pero es tu voz. Y dice el Señor, tu voz es agradable y tu cara es hermosa. O sea, ahí vuelve a afirmarnos, ¿no? Además de desear verte a ti, hermana, de una forma insustituible por ninguna otra. Y esto habla del corazón de nuestro amado. Tiene lugar para todas, ninguna queda fuera. Y ninguna puede ocupar el lugar de la otra, ninguna puede ocupar el lugar de la otra. Todas son necesarias en el corazón del Señor y todas encontramos un lugar en su corazón y no tenemos que pelear por tener un lugar, porque nuestro lugar está ahí y nosotros decidimos si lo ocupamos o está ahí, vacío. Por eso la paloma habla de que nuestra comunión, ¿no? Va a ser insustituible y va a ser única con el Señor. Dice, tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Es decir, la forma en la que yo me comunico con mi amado debe de tener el mismo sello que hay en mi rostro. Único, irrepetible. Y a veces nosotros
nos pasamos mayor parte de nuestra vida mirando, ay, qué bonito ora tal hermana y tal hermana, no, ella ya está en otros niveles. Se escuchaba a alguien, ¿no? Que decía, no, ella ya está ahí casi en el tercer cielo con el Señor, ¿no? Y entonces empezamos a mirar, empezamos a darle un valor muy alto a la comunión con las otras, y el Señor está diciendo, para mí la comunión contigo es única. No desees parecerte a la otra, porque tu rostro es único y tu voz también me expresa lo que yo necesito escuchar. Ese es nuestro amado. Por eso las animo a leer el libro de Cantares, porque te habla de un amor perfecto y verdadero. A veces el amor que hemos estado buscando en el mundo o que vivimos en el mundo nos lleva a tener esas ideas cerradas, de luchar por ese amor, ¿no? De que en ese amor tiene que ser de una forma, porque si no es de esa manera, entonces al otro no le va a agradar, o un amor que es condicionado, ¿no? Cuando con nuestro Señor el amor llega a un nivel sobrenatural. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que ir a Gimnosco, una experiencia personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces no olvidemos que nuestra comunión es única, es singular, es insustituible, y de eso habla la paloma. Bueno, vamos a seguir. Y les digo que hay otras citas hermosas en Cantares, por ejemplo esta, me gusta mucho también, y dice, el rey está descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume. ¿Sí? Y mi perfume es mi adoración, es lo que yo estoy exhalando, es lo que yo estoy exhalando delante de mi Señor, ¿sí? Es mi perfume y Él es lo que Él inhala, y dice en este cuadro de amor, ¿no? En Cantares, dice, Él está descansando en su sofá, Él es un rey, pero cuando yo estoy dispuesta a elevar mi fragancia, delante de Él, Él se sienta, Él me pone atención, Él está para mí, me atiende y quiere recibir encantado esa fragancia que yo le estoy entregando. Y bueno, es hermoso saber que el Señor nos llama, que Él nos escucha, que se deleita con esa fragancia que nosotros elevamos hacia Él, pero también para que nuestra comunión con Él sea completa, hermanas, no tenemos que olvidar que, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Es decir, en mis tiempos de comunión con Él, debe haber un tiempo, sí, para hablar, para expresar este perfume para Él, para decirle cuánto le amo, lo que significa, todo esto. Pero vendrá un tiempo también para callar, y entonces puedo escuchar a mi amado. Porque su voz siempre me va a recordar quién soy. Porque su voz siempre me va a llenar de la paz que necesito, porque su voz siempre me va a conducir por caminos de justicia, porque su voz siempre va a alumbrar mi vida. Por eso es importante entender que mi comunión con Dios es cíclica. Es un tiempo para hablar y un tiempo para callar, y así es una conversación que tiene su perfección. No podemos dejarla a la mitad solamente hablando, bueno, Señor, ya te entregué mi día, muchas gracias, eres muy bueno, te alabo, y bueno, ya me voy porque tengo que preparar el desayuno. No, tenemos que empezar a ejercitarnos en ese tiempo para callar delante de Él y escucharlo.
Y eso es habituarnos, habituarnos. ¿Cuántas cosas no podemos pensar ahora que, que justo por no detenernos a tener ese tiempo con el Señor, ¿no? Para escucharlo, se han ido, ¿no? Incluso en el Salmo 139, me encanta porque dice, dice, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán preciosos son tus pensamientos para mí, Señor. Cuántas cosas hermosas no tiene que decirte tu Señor hoy, tu amado, pero no te detienes a escuchar, ¿no? Por eso hablábamos, si sabemos que hay un Dios vivo, es un Dios que habla, es un Dios que responde. Porque hermanas, muchas personas me dicen, ¿no? Pero que México es un país idólatra, ¿no? Y todo, y es verdad. Tenemos cantidad de santos también allá y se les rinde este, mucho honor y hay fiestas, incluso hay hay un estado en México que tiene todos los 365 días del año tiene honor a un santo. Entonces todos los días hay fiesta. Ajá. Y sabe, muchas veces podemos decir, sí, es que hay idolatría, pero a veces nosotros también caemos en lo mismo, ¿no? En el mismo tipo de conversación, porque esas personas van y adoran a esa estatua de yeso y están ahí y lloran y después se persignan y se van. Porque son ídolos mudos, como dice la palabra, ídolos mudos que no ven ni hablan. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que ama, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta. Por eso tenemos que darle ese trato y ese lugar como un Dios vivo. Y eso es algo importante. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Quisiera que tomáramos un par de minutos para orar. Si el Señor nos habló con esta figura. Ajá. Que tengamos un tiempo para orar. Padre, hoy hemos deseado que tu Espíritu Santo sea el que nos esté hablando. Que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo. Acerca de lo que nos ha faltado hacer, no como un medio de condena, Señor, sino como un medio de alumbrar los rincones más oscuros que hay en nosotros, lo que nos es necesario entregarte para que sea transformado. Si tal vez te hemos estado tratando, Señor, perdónanos, como un ídolo mudo, perdónanos, 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 porque tú eres un Dios vivo, todopoderoso, digno de recibir honor y alabanza. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a mirarte así, como ese amado que está deseando ver nuestro rostro y oír nuestra voz. Que escuchemos el llamado que tú nos haces en nuestro corazón, y no solamente como un deber en nuestra mente, Señor, o como una idea basada en el temor de lo que pueda pasar si no estamos contigo. Señor, que sea transformada nuestra vida de comunión, sea transformada. Este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor. Queremos participar de la vida eterna ahora, ahora, al conocerte a ti, al mirar tu hermosura. Ayúdanos, amado. Ministra nuestro corazón, ministra nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Que no pensemos que hemos conocido todo de ti, Señor, porque tú eres eterno, tú eres altísimo. Ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Y esto habla, Señor, de que lo que creemos que sabemos de ti es nada, es nada.
es nada. Convéncenos, Señor, de esto. Y llévanos a profundizar. ¿Y cómo podemos, Señor, conocer aquello que sobrepasa nuestro entendimiento? Es por medio de tu Espíritu y las revelaciones hermosas de quién eres tú para nuestra vida, Señor. Y además de eso, oramos para que no solo haya una revelación continua de ti, de tu hermosura, de tu santidad, de tu gloria, de tu esplendor, sino que también, Señor, tengamos esos tiempos para escuchar tu voz, haciéndonos saber lo que tú piensas de nosotros. ¿Cómo es que tú nos ves? Y no vivamos con una imagen distorsionada de nosotras mismas. Y no sigamos pensando, Señor, sobre las mentiras que fueron sembradas en nuestros pensamientos acerca de quiénes somos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que venga tu verdad, Señor, se establezca tu verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, y todas las mentiras sean quitadas de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, como mujeres, lo débiles que hemos sido y lo frágiles que somos, Señor, en esa estima, en nuestro corazón, en la sensibilidad, Padre. Y solo tú puedes restaurar nuestra identidad. Nuestra identidad se restaura en ti. Y te damos gracias. Nuestros oídos abiertos, Señor. Anhelamos experimentar esas diversas formas en las que tú quieres comunicarte con nosotras. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos dispuestas, Padre, en el nombre de Jesús, a experimentar las diversas formas de comunión que tendremos contigo. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, y vamos a ver la siguiente figura de nuestra comunión. Y vamos a hablar ahora de la vid. Yo sé que tal vez ya hemos escuchado hablar mucho acerca de la vid, ¿no? Y de las características, de lo que la vid se puede, de lo que se puede interpretar acerca de la vid, ¿no? Y es hermoso, pero me gustaría que empezáramos con algo especial, ¿no? Y es acerca de cómo es que entonces nosotras podemos ser vinculadas con la vid, ¿no? Escrito ahí en la palabra. Y dice, en el Salmo 80, en los versículos del 8 al 11, dice, sacaste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones que no te conocen y plantaste esa vid. Limpiaste el terreno para la vid, echó raíces y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, sus ramas cubrieron los cedros más altos, sus frutos se extendieron hasta el mar y sus retoños llegaron hasta el río Éufrates. Y esta cita, que hace referencia a una vid, habla de la transformación que el Señor espera que nosotros tengamos. Es decir, todas alguna vez fuimos una vid, ¿sí? Pero que estaba en Egipto. Y nosotros sabemos que Egipto es el simbolismo de un tiempo de esclavitud, de un tiempo de pecados, de un tiempo de andar en otros caminos. Y dice que Él sacó esa vid, Él la desarraigó, ¿sí? Por eso dice en la palabra que fuimos trasladados al reino de su Hijo. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y fuimos trasladados al reino de su Hijo. Y eso hace alusión a esto. Fuimos desarraigadas de esa manera de vivir, de esa antigua manera de vivir, y hemos sido plantadas en esta nueva tierra.
Y el propósito era no solo que echara raíces. El propósito y la visión de Dios es, sí, echa raíces, pero tiene que crecer. Y además de crecer, tiene que llenar la tierra en donde yo la puse. Ajá. De tal forma que su estatura llega a cubrir los montes y su fruto se extiende de extremo a extremo. Este es el diseño y la imagen que Dios tiene acerca de nosotras. Del propósito de ser sacadas de esa antigua manera de vivir. La vid es la figura de comunión que evidencia la intimidad con Dios. Porque mi intimidad con Él me va a permitir crecer, fructificar, extenderme, tal como aparece aquí. Y muchas veces nosotras nos hemos conformado con haber sido trasplantadas, ¿no? O haber sido desarraigadas, perdón, y ser plantadas esa nueva tierra. Y eso tiene que ver con nuestra conversión. Decimos, todo está listo, yo ya acepté al Señor, ya no vivo más en pecado, y eso es todo. Y no es así. Nuestra vida tiene que ser una continua, una continua forma en la que el Señor nos está redimiendo, transformando, limpiando, llevando a crecimiento. No solamente basta con decir, bueno, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, voy a la iglesia, adoro al Señor, oro con Él y es todo. Estamos teniendo una visión limitada, cuando la visión completa es esta: llenar la tierra, no solo echar raíces, llenar la tierra, crecer, que mi sombra cubra, llegue a las alturas, y sobre todo también que los frutos se extiendan. Por eso es importante que esta imagen nos desafíe a pensar. Realmente he llegado a este diseño, ¿no? Exacto, he crecido en este diseño, estoy amoldada a este diseño que Dios habla. Esta imagen es el reflejo de mi vida, de haber fructificado, de haber crecido, de haber echado raíces profundas, todo. Y tal vez si la respuesta es no, creo que no, ¿no? Siendo honestas, todas incluidas ahí, ¿no? O tal vez alguna diga sí, bueno, siempre hay mucho más por crecer, por hacer y por experimentar, hasta el último día de nuestra vida. Pero este crecimiento solo puede darse a través de algo, ¿no? Aquí en este salmo y todas las repetidas veces en las que el Señor habla del crecimiento de algún árbol, el crecimiento de la vida, el crecimiento, está diciendo porque sus raíces son profundas, ¿no? Y así pasa con la vid, sus raíces son profundas, puede estar recibiendo el alimento que necesita y entonces crece y crece y crece, y se mantiene y está vivo. La vid evidencia la intimidad con Dios. Y a veces todo el tiempo vamos a hablar de intimidad y decir, bueno, sí, intimidad, pero ¿qué es intimidad? La intimidad tiene que ver con esa forma en la que nosotros estamos unidos o estamos adheridos a alguien. Intimidad es una experiencia en donde no hay ninguna barrera de por medio, en donde hay transparencia. Y la intimidad nos lleva a la unidad. Y la unidad y la expresión perfecta de la unidad es nuestro Señor Jesucristo. El Padre y yo somos uno.
Incluso su oración en Juan, él decía que su oración era que nosotros fuéramos uno, como él y el Padre son uno. Y estas oraciones de nuestro Señor tienen un propósito y un significado especial. Y nosotros tenemos que entender por qué él hablaba de unidad. Que se da a través de la intimidad, de un conocimiento verdadero, como ya vimos acerca del ginosco, pero además de que es un conocimiento como experiencia personal, es un conocimiento profundo. Porque como les digo, en la intimidad no hay barreras. No hay barreras. Y para eso quiero leer esta cita de Cantares. Y en Cantares 1:4 dice: llévame contigo, ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. Después dice, atráeme, esa es en Nueva Traducción Viviente, y después la leo en Reina Valera, dice, atráeme, atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Y esta cita marca también esa idea de cómo comienza la intimidad. Si yo busco intencionalmente esos encuentros con mi Señor, pero dice, aquí es. Vamos al lugar secreto, vamos al lugar más profundo. No me quedo solo aquí en este, Señor, en que tengo dedicados tantos minutos para estar contigo, sino que venga esa libertad de su Espíritu, que Él es el que nos guía, es el Espíritu de verdad. Espíritu Santo, guíame a este encuentro íntimo con mi amado, en donde no hay estructuras ni hay formas aprendidas, sino una libertad para ir hasta ahí, hasta tus cámaras, hasta el lugar secreto, hasta lo más profundo. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Vamos a tener, vamos a manifestar la figura de la vid solo si nosotros podemos llegar hasta esos encuentros profundos e íntimos con nuestro amado. Por eso en Cantares aquí lo está hablando. Este amor es deleite para nosotros dos. Y me encanta aquí esta idea de las cámaras, porque la cámara del rey era la cámara más, más resguardada, sí, por supuesto, pero también era la cámara que estaba completamente en el lugar más escondido. La cámara del rey, ¿no? Y también la cámara que estaba más llena de lujos, que estaba rodeada de toda una comodidad excesiva incluso. Y nosotros tenemos que llegar hasta esa cámara en donde hay un deleite, en donde sentimos toda la calidez, la comodidad, la libertad, porque no hay barreras. Y a veces, ¿qué barreras podemos experimentar en esa comunión que nos impiden ir a la intimidad con nuestro amado? A veces las barreras, una de ellas puede ser la falta de confesión de mis faltas, de mis pecados. La falta de confesión de mis pecados. ¿Por qué? Porque a veces es como, yo creo que como yo no mato, yo no robo, yo no adultero, y pensamos siempre en esos pecados, ¿no? Que se mencionan en la ley, ¿no? En lo escrito por el Señor. Y que claro, eso también nos habla de la guía, ¿no? Para nuestra vida. Pero debemos de buscar la guía del Espíritu para entender en qué faltas aún hemos estado cayendo. Porque si yo pienso que todo está bien y está perfecto, yo ya puse una barrera que me impide ir a la intimidad con mi amado. Yo ya tengo una barrera aquí. Porque en mí no hay falta, porque en mí todo está bien, porque yo no maté a nadie hoy, Señor, yo no maté. Pero también en la palabra dice que nosotros
Matamos a alguien por medio del chisme. Ajá. O también, en la misma palabra dice que una falta grave es que nosotros hagamos acepción de personas. Y a veces hacemos acepción de personas y podemos decir, no, yo la verdad que a todas las personas, yo las estimo por igual. Pero muchas veces hacemos acepción de personas porque me relaciono solo con quienes piensan igual que yo, con quienes manifiestan un apoyo a mis pensamientos, pertenecemos a este mismo círculo, no sé, pero si alguien ya no piensa igual que yo, difieren mis actitudes o alguien me ha tratado mal, entonces yo con esa persona me voy con cuidado, con esa persona yo ya no tengo mucho trato. Ahí yo estoy haciendo acepción de personas. Y eso también es una falta delante del Señor. Como esas cosas que son tan sutiles, por decirles una cosa, porque claro, yo les hablo de esas revelaciones personales, ¿no? De esas faltas en las que el Señor, mira, tú dices que no faltas, ni que no has pecado porque no has asesinado a nadie y todo, bueno, pero ¿te acuerdas aquella vez, no? Espíritu Santo, mira, Amanda, ¿te acuerdas aquella vez que tú dijiste que esto y esto y esto de alguien? Bueno, yo te escuché y sé que eso está en tu corazón. Y yo quiero que eso no sea una barrera para que haya una intimidad conmigo. Eso es importante. Entonces, mi intimidad con Él es en donde no hay barreras, en donde hay una total libertad. Pero esas cosas me las hace saber su Espíritu. Por eso tenemos que buscar, Espíritu Santo, guíame a esta intimidad con mi amado. Espíritu Santo, ven, guíame. Porque Él es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Y seguimos hablando de la intimidad. Y la intimidad es algo reservado. La intimidad es algo que queda fuera del alcance público. La intimidad es esto privado, esto que hay en nosotros, esto privado. Y esto es lo que yo quiero experimentar contigo, amado. Esta forma de vivir, esto reservado para nosotros, este amor reservado. Así es que seguimos haciendo conexión con la figura de la vid, no olvidemos, la figura de la vid. La vid evidencia mi intimidad con Dios. Y ya vimos cuál era la primera fotografía de la vid, ¿no? Y pensando, claro, yo en qué proceso o en qué momento de esa vida estoy. ¿En qué momento? Si solamente me quedé echando raíces en una nueva tierra, o si empecé a fructificar, pero me quedé cortita, ¿no? O tal vez eché un montón de frutos, pero también mi estatura no ha sido la más adecuada, ¿no? O tal vez crecí mucho, pero no he dado fruto. Esto también es algo que el Señor nos va a revelar, ¿sí? Pero tenemos que entender otra vez que la vid evidencia mi intimidad con el Señor, ¿ok? La vid evidencia mi intimidad con el Señor. Y claro, hay muchas características de la vid y ya vimos algunas, ¿no? Que tiene que ver con que es fructífera, ¿no? También tiene que ver con que la vid hace referencia a crecimiento, ¿no? Pero también aquí hay una característica que nos va a conectar a algo muy especial, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Y en Ezequiel dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ahí resaltamos, ¿no? A causa de las muchas aguas es como da fruto y es como tiene crecimiento. Después dice, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Y quiero hablar acerca de las varas fuertes para cetros de reyes. La vid puede tener muchos atributos y podemos pensar solo en su fruto y podemos pensar también en sus raíces,
Pero aquí hace referencia a algo muy especial y son las varas. Y dice que las varas de esa vid eran tan fuertes que se convertían en cetros de reyes. ¿Y qué representa el cetro de un rey? El cetro de un rey es el emblema de autoridad. Es un emblema de autoridad, es un símbolo, es un signo de autoridad. Y entonces podemos pensar, por ejemplo, en la historia de Esther, ¿no? Cuando entra delante del rey y él era el único que tenía el cetro. Y si extendía el cetro delante de ella, quiere decir que había tenido favor, ¿no? Y era todo lo que se necesitaba. Y dice que las varas de esa vid son tan fuertes para tener cetros de reyes. Y cuando pensamos en reyes, ¿no? Pensamos en reyes, sacerdotes, en el linaje real, en toda esta parte de la realeza, ¿no? En Proverbios habla que lo que hace a un rey es la sabiduría. Incluso en el Salmo 78, incluso en el Salmo 78, que es el salmo que David, ¿no? Empieza a expresar acerca de su hijo, perdón, el Salmo 72, que es el salmo en el que David empieza a hablar acerca de su hijo Salomón, ¿no? Y todas las bendiciones que él le da. Está hablando de eso, de la sabiduría que él debe de tener, de la compasión, de la misericordia. Eso era el emblema, eso era el símbolo de autoridad. Eso es lo que le iba a permitir a Salomón tener esa insignia de realeza. Y es lo que también le iba a permitir tener un gobierno justo, un gobierno que permaneciera, ¿sí? La sabiduría. Y entonces, hermana, aquí es en donde se conecta esto con nosotras. Si bien la vid habla de dar fruto, habla de crecimiento, habla de echar vástagos, habla de extenderse, aquí algo muy importante es que también de la vid se derivan cetros de reyes. Y esto es que de la vid tiene que resultar sabiduría. Por eso decía hace un momento, bueno, puedes pensar, sí, sí he dado fruto, he crecido, nos hemos multiplicado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, sí. Y también tu vida, ¿no? Ha propiciado la sabiduría o ha proyectado la sabiduría de tal manera que, por ejemplo, en tus hijos haya una evidencia de realeza, haya una insignia de realeza, porque se nota la sabiduría en sus decisiones, ¿no? En tus hijos o en tus hijos espirituales, ¿no? O en todas las cosas que tú haces, que también es parte de un dar a luz. Las cosas que tú haces también tienen que ver con eso. Tus frutos tienen el sello de sabiduría, tienen el sello de realeza. Y eso es importante cuestionarnos. Porque esas son las varas fuertes, los cetros de reyes. Y sabe que en este tiempo es tan necesario la sociedad en la que vivimos y todos estos tiempos que estamos mirando, cuánta necesidad hay de sabiduría, cuánta necesidad hay de sabiduría, de tomar buenas decisiones, de volver a la cordura, de tener entendimiento. Por eso mi intimidad con Dios me va a permitir tener la sabiduría que me lleve, ¿no? a representar esos signos de realeza, sí, mi intimidad con Él. Y me encanta aquí en Proverbios 31 porque está hablando de la palabra que la mamá de Lemuel, le dijo, ¿no? Las palabras de sabiduría, las palabras de amor, ¿no? Ahí dice la profecía con que le enseñó su madre. Y si leemos parte de Proverbios 31, que lo voy a leer brevemente, dice,
Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes, Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Y eso es lo que estaba hablando la madre de Lemuel a Lemuel. Ajá. Sin duda esta mujer le estaba entregando el emblema de realeza a su hijo. Ella estaba haciendo ese cetro de rey para él. Te estoy entregando esta sabiduría, Lemuel. Esto te va a permitir distinguirte como rey verdaderamente. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos en la iglesia, los jóvenes, necesitamos sabiduría, que sea reconocido ese emblema de autoridad, esa insignia de realeza, no por cómo visten, sino por cómo hablan, por sus acciones, por sus pensamientos, por su discernimiento. Y entonces el Señor nos está llamando a nosotras también en este tiempo a entregar esos emblemas de realeza, a ser más sabias por medio de nuestra intimidad con Él. ¿Cuántas veces la experiencia que ustedes ya han tenido les permite tener una sabiduría? Ajá, basada en su intimidad con el Señor y sus experiencias del pasado nos permiten tener una sabiduría o una posición que pueden llevarnos a hablar este tipo de palabras con la siguiente generación, como lo hizo aquí la mamá de Lemuel, ¿no? Estuvo hablando de hechos anticipadamente y eso es sabiduría. Entonces nosotros decimos profecía, sí, porque le está hablando de los eventos futuros. No es así, la profecía también está hablando de confrontar. Mira, esto es lo que podría pasar si tú no haces esto. ¿Por qué? Porque en mi intimidad con Dios yo lo he entendido conectado con mi forma de vivir, conectado, perdón, con mis experiencias de vida. Entonces, Lemuel, esto es para ti, para anticiparte, para que seas sabio. Entonces les repito otra vez, la vid evidencia la intimidad con nuestro Dios. Y a través de esa intimidad nosotros vamos a poder otorgar cetros de reyes o ser cetros de reyes. Es decir, darles la insignia de nobleza y de realeza a las siguientes generaciones. Servir a nuestra generación y entregársela a las siguientes generaciones que lo necesitan. Ese es el único emblema de autoridad, no cómo se visten ni todo lo que poseen. ¿Ok? Entonces no dejemos de pensar en esto, ¿sí? En cómo la vid evidencia mi intimidad con mi Señor. Solo voy a poder tener esa sabiduría y solo voy a poder tener ese crecimiento, esa fructificación, esa multiplicación que está esperando el Señor a través de mi intimidad con Él. No hay otra manera. Las cosas artificiales duran poco o tienen efectos secundarios. ¿Sí? Y oramos, Padre, gracias, gracias. Nuevamente oramos, terminando de hablar acerca de la vid. Gracias por rescatarnos de Egipto, gracias. Gracias por desarraigarnos y en el nombre de Jesús oramos porque al ser trasplantadas a este nuevo reino, al reino de los cielos, al reino de tu Hijo, haya una evidencia de que realmente pertenecemos aquí. Hay una evidencia en nosotros. La evidencia se da a través de nuestras obras, la evidencia se da a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, Señor. Y aún todo lo que hemos traído de Egipto por temor a apartarnos de él, hoy oramos para que haya un nuevo comienzo también. Redimida, una vida redimida por ti, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotras.
Gracias, amado. Gracias. Gracias. Ayúdanos a permanecer en intimidad contigo, a ir a los lugares más profundos, e ir a las aguas más profundas, como llamabas a Pedro. Boga mar adentro y también a nosotras. Ven a las aguas más profundas, Señor. Que no nos quedemos solamente con que nuestros pies se mojen a la orilla del mar. Cuando tú nos has llamado a ir a la profundidad, a la intimidad contigo, a la intimidad, Señor. A sumergirnos por completo, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo, muéstranos el camino. Espíritu Santo, ayúdanos a no poner, a que no haya ninguna barrera. Y si la hay, revélanosla. Y renunciamos a ella. Gracias por todo lo que tú nos vas a dar por medio de esa intimidad. Queremos que haya en nosotras también esos cetros de reyes para entregar esa insignia de realeza. Porque Cristo, tú ya lo hiciste. Por medio de tu sangre, tú nos has hecho reyes y sacerdotes para el Padre. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Y perdónanos si nosotros no nos hemos manifestado como tal aquí. No nos hemos manifestado como reyes y sacerdotes. Perdónanos. Y hoy entendemos cuánta falta nos hace tener ese emblema de autoridad que solamente es por medio de ti y en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. 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 Bueno, y en minutos muy breves, yo sé que ahora nos fuimos como que una tras otra, ¿no? Tantas cosas que todavía vamos a tener para reflexionar. La última figura que quisiera que viéramos es acerca del ancla. Y bueno, vamos a mirar el ancla y primero vamos a ir como de un plano físico para entender un poco el concepto, para entender más el concepto. Y dice que el ancla es un instrumento de hierro, ¿no? Y dice que la función del ancla es lanzarla al fondo de una embarcación, para que se entierre y así el barco permanezca firme, o sea, no se mueva, ¿no? No sea azotado, incluso permanezca en un solo lugar. Ese es el objetivo del ancla, ¿no? Y también aquieta más, le da cierta quietud a la nave, ¿no? Más allá de las corrientes que se puedan haber o resistir a la misma marea. Entonces, bajo esta idea entendemos lo del ancla para entonces entrar un poco al tema espiritual, ¿no? Bueno, también quiero resaltar algo aquí, es verdad, haciendo alusión que para las embarcaciones hay algunas que tienen más de un ancla. Y dice que una de esas anclas es el ancla de la esperanza. Eso es algo bien interesante. Y el ancla de la esperanza es el ancla más grande. Dice que es el ancla principal y la más pesada. O sea, tienen que echar mano de esa ancla cuando se ven en situaciones completamente bien adversas y bien difíciles. Para eso está el ancla de la esperanza. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Lo dejo nada más así como dato y después hacemos la referencia en todo esto que estamos hablando. Y bueno, me encanta leer esta cita de Hebreos también, donde dice: los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Qué increíble, me encanta. Dice que esta esperanza es un ancla firme y confiable, pero dice para nuestra alma, y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Sí? Y Jesús ya entró ahí por nosotros.
Y no es coincidencia que diga que el ancla firme es confiable para nuestra alma. O sea, esta ancla es para tu alma, ¿sí? Está diciendo ahí la palabra. Este es un ancla firme y confiable para el alma. Uh-huh. Y es muy bueno saberlo. Le damos gracias al Señor que tenemos esa ancla para nuestra alma, porque a veces como mujeres somos un torbellino de emociones y de sentimientos. Ya pasó una cosa y entonces nosotras somos súper sensibles en eso. Y tenemos cantidad de sentimientos y de pensamientos, principalmente cuando nos enfrentamos a situaciones adversas. Ajá. Si hablamos de una embarcación, a fuerzas impetuosas del mar, ¿no? Estamos ahí mirando tormentas y, ay, no, parece que todo se viene de una manera precipitada a nuestra vida. Entonces empezamos a sentir cosas y empezamos a pensar también otras cosas, ¿no? En nuestra vida. Y por poner un ejemplo, no sé, a veces nosotros empezamos a pasar una mala racha en nuestra familia, ¿no? Mala racha, llámese, no sé, empezamos en enfermedad, ¿no? En esos tiempos de la pandemia, ya nos enfermamos, ¿no? A veces lo primero que pensamos es que, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te sirvo y yo sé que tú me guardas y todo, y ahora ya nos enfermamos nosotros, y entonces empezamos a pensar, bueno, a lo mejor estamos en pecado, estamos haciendo mal, y entonces empezamos ahí, ¿no? O si no, no es que es el enemigo que nos está queriendo perturbar, entonces ahí estamos nosotras reprendiendo y condenando y enjuiciando, y no solamente lo hacemos con nosotras, a veces también lo hacemos con un hermano, ¿no? Está pasando por situaciones y de repente nuestro pensamiento automático es, bueno, y bueno, y quién sabe si estará haciendo las cosas bien, porque a veces, ¿no? Y empieza ahí el pensamiento del juicio. Uh-huh. Tanto para nosotros como para otros, ¿no? Y acostumbramos mirar las cosas desde el punto de vista humano, solo desde el punto de vista humano. Y necesitamos empezar a mirar las cosas desde la visión del reino, desde la visión de Dios, de las alturas. Pero bueno, hablando de que estamos aquí, nos enfrentamos a fuerzas impetuosas y adversidades, muchas veces esas situaciones nos llevan a cuestionarnos. Yo puedo pensar aquí en 3 cosas, tal vez sean más. Nos lleva a cuestionarnos acerca del amor de Dios. Señor, ¿realmente me amas? Y si me amas, entonces, ¿por qué estamos viviendo todo esto con mi familia? Y si me amas, entonces, ¿por qué nos está pasando esto? O tal vez me cuestiono mi fe. Ajá. Es decir, y entonces será cierto que si diezmo voy a tener dinero. Entonces, si estoy diezmando y no tengo dinero, entonces, ¿qué pasa aquí? O Señor, si yo renuncié a todo para ti y estoy de este lado y me estoy mirando como huérfana, como sola, como que no tengo a nadie, como que no tengo nada que hacer aquí, ¿qué pasa? Si en tu palabra dice que si dejamos todo por tu causa, recibiremos 100 veces y no veo nada, Señor. O mi santidad, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces, las situaciones adversas nos llevan a cuestionarnos. ¿Y sabe qué? Está bien que nos cuestionemos. Porque ese es un paso, muchas veces, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga a revelarnos a nuestra vida, realmente Él sea nuestro guía en este caminar de la vida. Nos va a enseñar, mira, si estás pensando esto, está tambaleando tu fe, te estás cuestionando, porque mira, esto es algo que tengo que fortalecer en ti, que el Padre quiere fortalecer en ti. Esto, es esto. Y en Hebreos 10, del 17 al 18, también lo leo brevemente, dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios.
Y después dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esto que tú hiciste. Porque cuando nosotros nos estamos cuestionando, suceden dos cosas. Puede venir la parte de la condenación, y la voz de la condenación nunca va a ser la voz del Espíritu. Y eso es algo que debemos de tener bien claro, hermana, para posicionarnos como hijas del reino. A veces la condenación es, mira, esto lo hiciste mal, y mira, esto no lo sabes hacer, y mira, esto te está pasando. ¿Sí sabes por qué? Porque tú le fallas a Dios. Ajá. Y a veces es la voz de la condena. Y esa voz de la condena nunca será la voz del Espíritu. Y la tenemos que identificar, hermana, porque la voz del Espíritu es la que te lleva a firmarte en estas citas. Es decir, sí, eso que está ahí tambaleando en ti, ajá, es algo que Dios quiere transformar. Jesús ya pagó por eso. Ahora cree que yo voy a fortalecer esa debilidad que tú tienes, que yo voy a transformar esa flaqueza que tú tienes. Que a esto vengo, a mostrártelo para que tú renuncies y te afirmes en tu fe, no para que te condenes, ¿sí? Porque muchas veces la condena es decir, no, y esto es horrible, y entonces el Señor no me ama por eso, y entonces yo ya no soy digna de estar en su presencia porque yo fallé, hice mal esto, es verdad, soy una pecadora, no, yo ya no puedo, dejo el servicio, yo no me pongo en condena a mí misma. Y esta palabra de Hebreos está diciendo, a ver, ya no hay condenación. Ha sido rociada con la sangre de Cristo y Él ha limpiado esa conciencia y te muestra un camino nuevo que te dirige hasta el Padre, a los brazos de tu Padre. Así es que bajo esta óptica, hermanas, yo les quiero decir, si nosotros tomamos la decisión de que el Espíritu Santo nos guíe, va a alumbrar lugares oscuros. Las situaciones adversas van a permitir que salgan muchas veces las cosas, perdón por decir esta palabra, pero es como que lo dice la Biblia, ¿no? Sacar lo precioso de lo vil, es la oportunidad, es la oportunidad. Esta situación adversa me está haciendo mirar que mi fe es bien débil. Bueno, no hay condena. El Espíritu Santo viene a fortalecer eso. No te vayas al camino de la condena. Cree esta obra de Cristo. Ajá. Y entonces, como respuesta a esto, va a haber crecimiento, va a haber transformación. El ancla es en mi comunión con Dios, como la certeza del perdón y de su pertenencia. Esa tiene que ser tu ancla. Cuando vienen situaciones adversas que te están cuestionando acerca de tu fe, de tu relación con Dios, de tu santidad, de etcétera, de cosas, tu ancla firme tiene que ser tu comunión con Dios, la certeza de, a ver, no, el Señor ya me perdonó por esto. Y Él me perdonó una vez y dice que los pecados los echa a lo más profundo del mar. Ya me perdonó por esto. Y también Él me enseña un nuevo camino para salir de este pecado. Y yo pertenezco a un solo lugar. ¿Cuál es el lugar? Es el lugar santísimo, el lugar de su presencia. Por eso tenemos que echar manos del ancla. Cuando vienen situaciones adversas, tenemos que echar manos del ancla. Es decir, voy a mi encuentro con Dios. Busco la comunión, no me aparto. Porque apartarnos es lo peor que podemos hacer. Es en nuestro encuentro con Él y en su presencia cómo va a ser transformado ese sentimiento, esa emoción, esa perspectiva de la situación que estamos viviendo. Tenemos que echar manos del ancla. Eso no lo podemos olvidar.
de que mi Padre es bueno, Él me ama. Y entonces aquí resaltamos, ¿no? Las adversidades tienen otro sentido. Debo de empezar a cambiar mi visión, sacar lo precioso de lo vil. Ajá, ya lo decíamos hace un momento. Transformación, un avance, un avance. Y aquí la pregunta es, qué hay dentro del velo, ¿no? Ahí nos está hablando un lugar, o sea, el ancla, porque dice que el ancla, dice que es la que nos lleva hasta ahí, hasta detrás del velo, hasta dentro del velo. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, detrás del velo, si nosotros recordamos toda esta parte del tabernáculo, ¿no? De Moisés, vemos que estaba el altar del sacrificio, después estaba el lavacro, ¿no? Después estaba la cortina de entrada al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué había? En el lugar santo estaba la mesa de los panes, y en el lugar santo estaba la menorá, y en el lugar santo también estaba el altar del incienso. Y después estaba la cortina. Y detrás de ese velo estaba el arca donde posaba la presencia del Señor. Dice que Él mora entre querubines. Su presencia estaba ahí. Nuestra ancla nos tiene que llevar a esa conexión. Decir, esto es lo que ya hizo Cristo. Rompió ese velo que nos apartaba. Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Mi lugar es aquí. Mi lugar es aquí. Con mi Padre, mi lugar es aquí. Y es ahí a donde yo tengo que ser más intencional y perseverante en permanecer. Ahí. No, como decíamos, a quedarnos en el altar del sacrificio porque solo nos quedamos con que sí, Jesús fue crucificado por mis pecados y ya. No. Él nos lleva a estar hasta detrás del velo y el ancla me lleva hasta allá. Porque las situaciones adversas siempre van a hacer mirar lo que Dios quiere seguir transformando en mi vida para ser más como Él, para reflejarlo más a Él, para conocerlo verdaderamente en intimidad, para tener una vida en ginosco con Él, experiencias continuas. Si alguna tiene un testimonio de que Dios es sanador, seguramente la pasó mal en algún momento de su vida. La pasó mal. Pero después pudo experimentar el poder sanador de su Señor. Y entonces, cuando escucha una alabanza acerca de que eres mi sanador, nadie puede alabar como ella, porque lo experimentó. Por eso las situaciones adversas, ¿sí?, nos llevan a un conocimiento más firme de mi Señor. Ya no tenemos que pasar huyéndonos de, Señor, la prueba, no quiero pruebas, no quiero pruebas. Señor, tú me das la gracia para enfrentar lo que viene, porque tú estás conmigo, porque yo sé que tú estás conmigo, que tú nunca me dejas, nunca me abandonas, que tú me amas. Y es aquí a donde pertenezco, a tu presencia, a tu amor, a tu corazón. Y así cerramos este tiempo. Habrá mucho más que decir, pero tenemos que experimentarlo. Y este es mi deseo, que en todo este tiempo en el que hemos estado hablando de nuestro Señor, haya un anhelo ardiente por buscarlo, haya un anhelo ardiente por escribir mi historia personal con Él. Solo eso. Porque el propósito es conocerlo y hablar de lo que conocemos de Él. Por eso somos testigos. En el libro de Isaías dice,
fuimos elegidos para ser testigos. Y entonces el Evangelio toma sentido. Porque si no solo hablamos palabras muertas, palabras vacías. Y el Evangelio toma sentido cuando yo hablo de lo que conozco. Y no de lo que escuché que habló otro y habló otro. Estoy hablando de lo que conozco. Y si yo te digo que Dios sana, es porque Dios me sanó a mí. Y quiero contarte mi experiencia en esto. Y voy a estar a tu lado orando porque sé que Dios va a hacer algo milagroso. ¿Sí? Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Y tú eres tan alto, tan sublime. Y gracias. Gracias por hablarnos acerca de lo que tú sientes por nosotras, también de lo que tú estás esperando que experimentemos contigo. Te amamos, Señor. Oramos por una transformación de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestra comunión, de nuestros encuentros contigo. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amanda, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.